La Cañamera es un antiguo basural emplazado en la comuna de Puente Alto. Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei se cambió el plano regulador de la región metropolitana, permitiendo construir al lado de este basural con la mayor densidad poblacional que permite la ley en nuestro país. Desde entonces los vecinos han sabido de dolores de cabezas, de extrañas enfermedades, de sangramiento de sus hijos sin que ninguna autoridad le pueda dar respuesta a sus demandas. Han pasado 3 ministros de vivienda prometiendo instalar un parque donde antes estaba el antiguo basural y todavía no se concreta. Rodrigo Espinosa con los detalles de la lucha de los pobladores cercanos a la Cañamera. A los 33 grados 37 minutos de latitud sur y 70 grados 36 minutos de longitud oeste, a un costado del pueblo de Puente Alto, en una planicie entre los cerros de la cuenca del río Maipo, 150.000 personas viven en el área de influencia del basural La Cañamera. Nunca se habló de un vertedero, nunca se dijo nada. Fue ocultado a los ojos de los potenciales compradores porque aquí se perseguía precisamente el lucro. Mucho tiempo saliendo gas detrás del parque. Vimos todo con dolor de cabeza, vómito. Por último te dicen los psicóticos de la San Guillermo. No ha cambiado. No ha cambiado. Para nada. Siendo ya una capital contaminada, Santiago tiene aquí un aire más enrarecido todavía. Presiona las 100 y seca la garganta y se vuelve fétido en los días de humedad. Estos vertederos abandonados, por ejemplo, si uno no los aborda, en el tiempo pasa la cuenta. Ingeniero de la Universidad de Chile, doctor de la Universidad de Cantabria, España, académico de Cuyo en Argentina y titular de la Cátedra de Residuos Sólidos de la UNESCO. Marcel Santó es probablemente la persona que mejor conoce el vertedero La Cañamera. La verdad es que yo lo fui a ver con mi profesor cuando era estudiante, cuando recién se iniciaba. Yo recuerdo una especie de laguna con cáñamo. Y ahí la gente sacaba cáñamo. Y se fue abandonando esa actividad y se fue entonces rellenando con basura. Nos encontramos con residuos industriales, nos encontramos con residuos biosanitarios, hospitalarios, nos encontramos con descargas de agua servida. Contratado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el doctor Santó realizó un detallado estudio científico en La Cañamera. Se comprueba que esto tiene reacciones físicas, biológicas, químicas, donde genera un líquido que se llama el líquido percolado y donde si es consumido todo el oxígeno, ¿cierto?, se desarrolla un proceso de anaerobiosis que genera el metano, el gas metano. Y ese gas entonces hay que ventilarlo porque si no tiene el riesgo, ¿cierto?, de generar al interior una bolsa de gases, ¿cierto?, que puede provocar algún accidente. Nosotros detectamos 2 áreas de suelos contaminados que había que confinar, que había que encapsular y mantener sistemas de ventilación por seguridad se siguen generando pequeñas trazas de gas. Las conclusiones del experto internacional, una propuesta para hacer del basural un parque, las presentó al Servio en diciembre del 97. Por ese mismo año, Eda Albornoz buscaba un lugar donde instalar a su familia después de 10 años de ahorro. Recorrió Quilicura, la Florida, pero compró en Puente Alto. Por la naturaleza que se veía. En ese tiempo nosotros venimos en octubre a conocerla y el cerro estaba verdecito, o sea, se veía todo lo que se podía ver hermoso, sí. Y no pudimos ver más porque para el otro lado estaba cerrado. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Unos malos olores que se sentían a cierta hora de la noche. Empezamos con dolores de cabeza, las náuseas, los vómitos del niño, que en ese tiempo era guagüita, la hija, con dolor de cabeza. Los analgésicos es lo que más se vende acá.
tenemos a todos con dolor de cabeza, con adormecimiento de las manos. Es un cansancio que aquí si tú llegas aquí te cansáis. Lo único que quería hacer es dormir. Dos sucesos ocurridos en 2003 reafirmaron las sospechas de los vecinos. En junio de ese año se descubrió el caso de Samuel González, atacado por un extraño síndrome, Guillain-Barré, una parálisis progresiva que avanza desde las piernas hacia el tronco y la cabeza. El día sábado fui a jugar a la pelota y el día lunes amanecí como no podía ni jugar. ¿Y dónde jugaba la pelota? En el parque. Y yo he vuelto a jugar a la pelota ahí. Y me dan dolor de cabeza. Y en octubre del mismo año, 3 meses después, estalló una cámara de alcantarillado que reventó por acumulación de gas. Primero nos dijeron que abriéramos los alcantarillados para poder ventilar. Después dijeron que era un error, que lo cerráramos porque estábamos sacando demasiado a la superficie. A llegar a la superficie. Los niños menores de 5 años empezaron con vómitos explosivos, y no podían respirar. Llegaban de urgencia al sótano, podía estar lleno, pero tú te pasaban un papel y pasabas derecho y te colocaban suero, te atendían, pero ahora sí. Si venía de acá. Claro. ¿Y con una ambulancia puesta aquí permanentemente? No era una ambulancia, era un furgón contratado por el municipio. Ya. Estaba día y noche, a las 24 horas estaba el furgón. Con la aparición del síndrome de Guillain-Barré y la explosión en la Villa San Guillermo, unos recordaron que el terreno era en realidad un vertedero abandonado. Otros lo supieron por primera vez. Fue terrible enterarnos de que aquí existe, porque existe, está ahí, y existía un vertedero. No sabemos realmente las cosas que se botaron ahí. En 1958, un cultivo abandonado de cáñamo del Fundo San Guillermo fue abierto como vertedero legal para 5 comunas de la zona norte. Sin tratamientos, 3 hectáreas de tierra pantanosa recibieron la basura de La Cisterna, San Miguel, La Granja, San Bernardo y Puente Alto a un ritmo que llegó a los 1.500 metros cúbicos diarios. Las protestas de los vecinos y del alcalde de Puente Alto consiguieron cerrarlo oficialmente en 1978. Sin embargo, al taparlo con tierra lo convirtieron en un sitio eriazo que mantuvo su condición de botadero, ahora clandestino. En 1979, el decreto número 420 incorporó a la comuna como zona de expansión urbana, aunque los paños junto al ex vertedero no fueron urbanizados, y pasaron 15 años. El 4 de noviembre de 1994, el ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, reemplazó el Plan Intercomunal de Santiago de 1960 por el nuevo Plan Regulador Metropolitano. El gobierno de Eduardo Frei se jugó por limitar la expansión de la ciudad, induciendo su densificación. En Puente Alto, la densidad poblacional permitida aumentó de 81 a 600 habitantes por hectárea, el máximo autorizado por ley. Las chacras colindantes al ex vertedero se transformaron en atractivos terrenos para las empresas inmobiliarias. 5 poblaciones fueron levantadas al borde mismo del basural. En esta zona, cuando se compran estos terrenos valían muy poco dinero. Su valor era muy ínfimo por las características de salubridad que tenían. Y sin embargo, luego de operaciones sucesivas, terminan valiendo una enorme cantidad de dinero que implicó que varias personas se hicieron millonarios acá. La empresa Copeva de Francisco Perelloma, hermano del entonces ministro de Defensa, Edmundo Perelloma, fue la principal compradora de tierras alrededor de la Cañamera. Entre agosto y noviembre del 94 compró terrenos que un mes después vendió al Servicio de Vivienda y Urbanismo. Posteriormente, el Serviu contrató a Copeva para construir en esos mismos terrenos las villas Volcán 1, 2, 3 y 4 que hoy día están siendo demolidas. Es decir, Copeva le vende terrenos al Serviu y el Serviu le encarga sobre esos mismos terrenos 4 poblaciones y le presta el dinero para construirlas. 3 días después de aprobado el Plan Regulador Metropolitano, Copeva compra los terrenos donde posteriormente construye la Villa Estaciones Ferroviarias 1 y 2. El sector del vertedero consiguió tanto atractivo comercial que despertó también la especulación inmobiliaria. Los terrenos en que se emplaza actualmente la Vía Alto del Maipo 2 fueron comprados por Copeva en julio del 96 en 68.693 UFs. A la fecha, más de 892 millones de pesos.
Ese mismo día, Copeva los vende a la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción en más de 1.239 millones de pesos. Es decir, en un día el terreno aumentó su precio en 347 millones. Pero 2 meses después, en septiembre del 96, la Cámara Chilena de la Construcción se lo vende nuevamente a Copeva en 882 millones, es decir, el mismo precio que Copeva había pagado inicialmente por ese terreno. O sea, al venderle a la Cámara, Copeva gana 340 millones y la Cámara, al volver a venderla a Copeva más barato, pierde una cifra similar. El vertedero tiene que ser cubierto, es sencillamente cubierto con una simple capa de tierra, y la impresión que causa a cualquier persona que no conozca el destino inicial de esta zona es que está comprando en una zona rural libre de toda contaminación. O sea, podríamos decir que el vertedero no fue tapado, no fue cerrado, fue escondido. Exactamente, esto es un vertedero que fue ocultado a los ojos de los potenciales compradores, porque aquí se perseguía diseñadamente el lucro. Nunca se habló de un vertedero, nunca se dijo nada. El hecho está que después cuando acá explotó empezaron a sentirse los olores a gas terribles y hasta la fecha todavía se sienten. Los rellenos sanitarios tienen capas de impermeabilizante que están certificadas, tiene un sistema de recolección de percolado. Esto no, o sea, era como una estratificación de basura sin tecnología, que hoy día nosotros sí sabemos que existen las tecnologías y que nos permiten tener relleno sanitario a áreas cercanas, poblacionales. No creo que... Claro, imagínate, más ahora allá, ya tenéis instalar gente acá. Esto no ha cambiado nada. ¿No ha cambiado nada? No, esto está igual como me acuerdo yo. La doctora Soledad Uvilla era la directora del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente cuando en 2003 se redescubrió la existencia del basural. Así era. Como autoridad ambiental, fue la responsable de los estudios científicos que pedía la población y de un plan de cierre para terminar con la contaminación. No ha cambiado. No ha cambiado. Para nada. No, esta zona por lo menos sigue siendo muy similar a lo que veíamos en ese periodo. Y el problema estaba acá en todo caso. O sea, esta es la zona que tiene la mayor cantidad de residuos. Esta. Es la zona B que se llama. En la zona B, de propiedad del Servio, se llegó a medir basura hasta con 6 metros de profundidad. Se hicieron también estudios toxicológicos en la población con la supervisión del doctor Enrique París. Se encontraron niveles plasmáticos tóxicos que explicaran esta patología. Por otro lado, el Ministerio de Salud, como yo te decía, demostró o encontró cifras para explicar que la cantidad de Guillain-Barré o de polirradiculoneuropatías que aparecían en esa población no eran mayores que lo que ocurría en el resto de la región metropolitana. En relación claro, eran cifras normales. Las autoridades sanitarias descartaron que las poblaciones y villas que rodean el vertedero estuviesen contaminadas, pero la respuesta no pudo tranquilizar a las madres y los padres de los niños enfermos hasta hoy. Me gustaría realmente saber por la salud de mi hijo qué realmente es lo que está pasando. ¿Por qué mi hija de repente no puede pararse? ¿Por qué mi hija de repente no siente sus manos? ¿A qué se debe? Si yo le llevo al médico, le han hecho examen, los traumatólogos, los neurólogos, y todo le sale normal. Por ejemplo, voy caminando y me queda el pie así dormido, todo calambrado. En los brazos también. ¿Qué te pasa en los brazos? Que, por ejemplo, cuando uno está haciendo cualquier cosa, se le duerme la mano. Cuando empieza a salir los olores, empiezan a andar todos con dolor de cabeza. Es cierto que dice que cuando están los olores nosotros sabemos todo. Las ventanas,
para que por lo menos dentro de la casa tengamos un poco de aire puro. Entonces me duele, profundamente me duele escucharme. A mí los médicos me han dicho textualmente que nos vamos de aquí. Así. Esa es la solución. Sí. Saca a tus niños, ándate. Por último, me dice, si no puedes salir de ahí, llévatelo a la playa, llévatelo al campo, que se purifiquen, que tomen aire. ¿Y usted diría que esa gente está en riesgo por vivir donde vive? Bueno, a mí no me gustaría vivir encima de un basurero, obviamente. El doctor París realizó los análisis hace 3 años y confirma hoy su diagnóstico. Sin embargo, admite que faltaron exámenes y estudios. El biogás, doctor, ¿puede ser un problema toxicológico? Depende de lo que contenga. Si hay una cantidad alta de monóxido de carbono, o sea, CO, puede producir carboxihemoglobina, puede producir una falta de oxígeno en los tejidos, un agotamiento fácil del paciente, cefalea, náusea. Normalmente nosotros tenemos hemoglobina con oxígeno circulando en el glóbulo rojo, ¿ya? Si un sujeto inspira monóxido de carbono, lo que hace es entrar aquí el monóxido y formar una unión que se llama carboxihemoglobina. Por lo tanto, impide que la hemoglobina actúe como transportador del oxígeno. Y el oxígeno obviamente que es fundamental para el funcionamiento de muchos tejidos. Sobre todo aquellos tejidos que tienen alto consumo de oxígeno, como es el músculo cardíaco, los músculos también estriados y el cerebro. Lo de la carboxihemoglobina me dejó preocupado porque esa parte nosotros no la investigamos a fondo. Eso lo reconozco, porque, ¿por qué? Porque para medir carboxihemoglobina, como dices tú, hay que tomar la muestra en el momento en que el paciente sale o está con los síntomas máximos, y eso no se hizo, eso lo reconozco. Cuando uno tiene un punto focal, debe de alguna forma investigar 2 kilómetros en suelo, 2 kilómetros en agua y 2 kilómetros en aire. Eso no se hizo. No se hizo en forma completa. Se centró toda la parte del estudio en lo que correspondía a este vertedero, digamos, o relleno. Es decir, que el estudio está incompleto, las conclusiones también. Las conclusiones no nos van a permitir tener medios de prueba ante un tribunal. No hay pruebas para confirmar el daño ni para descartarlo. Ni para descartarlo. En las poblaciones y villas vecinas a la Cañamera no se ha descartado nada. Más bien, las sospechas han aumentado en estos 3 años. Algo hay, no sé, de hecho algo hay. Nosotros lo sentimos. Gente que viene de afuera lo siente. Lo único que no lo siente son las autoridades. En eso, el pequeño parque construido como primera etapa del año 2000 ayuda más a la suspicacia de los vecinos que a su tranquilidad. Los prados sirven de fachada al vertedero, pero la delgada capa de tierra no alcanza a sepultar la basura, ni a contener el gas, ni a sostener la vegetación plantada ahí. Hay de todo un poco aquí. Y sigue saliendo bajo. Y son puras grietas que se hicieron, yo creo que por escape. De alguna forma de escape. Otros salen de aquí mismo en la grieta, y un olor fuerte como gas. Cuando ya es mucho, incluso duele la cabeza. Con algo de razón, la desconfianza se instaló alrededor de la Cañamera. Por ejemplo, no son pocos los vecinos que sospechan del lavado de alcantarillas que Aguas Andinas hace periódicamente. ¿Por qué anda con detector de gas? Porque hay gases muchas veces abajo. También recelan de los resultados de las mediciones de gas que piden insistentemente a la misma compañía. No tiene nada de gas. La revisión indica cero. O sea, lo único que tiene es oxígeno. Pero venga a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, cuando mis hijos estén con sangramientos nasales y con dolores de cabeza que estamos todos, yo le voy a decir, señor, mire. Nos están ocultando algo y nosotros no queremos ser unos conejillos de India. O sea, ya lo fuimos. Nosotros no sabemos qué enfermedades vamos a tener más adelante, ¿ya? Sobre todo nuestros hijos.
son totalmente líquidos, ¿no? Esto que está por ahí. Es botadero también. Claro. ¿Por qué amerita hoy día hacer la contención y el cierre de esto? Por esto. Este es el máximo riesgo que tenemos ahora con estos niños. O sea, si bien es cierto, estudiamos nosotros la callameta, que los niños no se contaminan con eso, pero ese residuo yo no les puedo asegurar que hay ahí. Lo más peligroso es los gases que están inhalando, porque ahí entra en combustión residuos de tipo industrial, los residuos de todo tipo, ¿no? Fíjense, ahí hay asbesto. Si hubiesen seguido sus recomendaciones, ¿cómo debería estar esto? Y esto en este instante debe ser un parque, ¿no? La Cañamera convertida en parque, una linda promesa que todavía recuerdan los vecinos del basural. Se hizo por primera vez el 97 y el 2003 la volvieron a escuchar. Nosotros vamos a asumir esta responsabilidad. ¿Y qué plazo, ministro? Yo sé que usted no... Yo le diría en el curso del año. Deme la mano. Sí, claro. Vinieron los ministros y todo, y después todo quedó nada. Todo quedó nada, como siempre. Vino la tele, como te digo, limpiaron un tiempo y ahí volvió a estar la cochina. El 2004, después de los estudios, el Servicio de Salud del Ambiente considera que los riesgos son suficientemente peligrosos como para justificar medidas que eviten el daño a la población, especialmente infantil, y ordena cerrar el predio y confinar el terreno. La entonces directora del SESMA que dictó esa resolución confirma con sorpresa que 3 años después aún no se han cumplido sus instrucciones. El recuerdo claro que yo tengo es que esta solución era factible, se iba a demorar entre 2 o 3 años, pero no más que eso. Han pasado y ya han 3 años. pasado 3 años, sí. Esto es muy doloroso en realidad. Las instituciones del Estado son para servir a la gente siempre. Y lo que dictamina una autoridad sanitaria tiene que cumplirlo la autoridad sanitaria que hereda esa responsabilidad. Yo creo que esto es realmente muy grave. Me parece importante como tema a llamar la atención. La resolución del cierre fue ordenada primero en enero del 2004 y luego reiterada en abril de ese mismo año. La instrucción es perentoria, debía ser cumplida por quienes aparecen como propietarios del predio La Cañamera, la Municipalidad de Puente Alto, la inmobiliaria Los Silos y el Servi. Todos han sido sumariados varias veces por este incumplimiento, aunque la autoridad sanitaria comprende el atraso público. La recomendación, o sea, en el fondo el visto bueno desde el punto de vista de proyecto para poder postular a financiamiento, se obtiene por allá por octubre del 2005, cuando ya se había cerrado el año presupuestario 2006. Por lo tanto, tuvo que postergarse hasta el 2007, un año. Claro. ¿Ustedes constataron la presencia de gas ahí y de malos olores? De malos olores, sí, por supuesto. ¿Y de gas? Y de gas eventualmente también, sí. Recuerda que hay un vertedero. Sí, lo sabemos. Claro, y donde hay un vertedero tiene que haber lixiviados, tiene que haber olores, tiene que haber gas. Y por eso hay que cerrarlo. Y por eso no cabe ninguna duda que hay que hacerlo, ¿me entiendes? Y por eso es que para nosotros lo más dramático de todo esto es que... ¿qué es lo más dramático? Lo más dramático es que probablemente esto se pudo haber hecho el año pasado. El alcalde de Puente Alto se empeña en aclarar que el paño de propiedad municipal no está en el área que se ordenó cerrar. Igual confirma el compromiso de los puentealtinos de hacerse cargo de mantener el parque prometido. ¿Te ha insistido para que se haga? Mil veces. Y yo creo que ahora se va a hacer, porque yo lo conversé con la ministra, porque además esto fue una cuestión que fue el ministro, hay actas que fue el ministro en persona al municipio que estaba en ese tiempo a pedir, por favor, regálenos este terreno para hacer un parque. La inmobiliaria Los Silos dice que les roban y les mienten. Primero, porque aclaran ya cumplieron una vez con la resolución del SESMA y no están obligados a lo imposible. La gente que vive en esta zona del volcán rompen los fierros, se roban las panderetas de bulldog y se meten camiones y siguen botando y botan desperdicio. La inmobiliaria no puede actuar por la fuerza. Segundo, porque hay una demanda millonaria de los vecinos en su contra. El hecho es que no le dijeron a esta gente que iban a vivir al lado del vertedero. Porque no era obligación y tampoco era relevante en ese minuto para la venta. Para la venta. Exacto. Para la compra probablemente sí. Ellos como clientes de la inmobiliaria. Tal vez, pero es que cuando tú compras una casa, tú compras lo que ves. Ellos no podían ver el vertedero. Es que el vertedero es muy conocido. Que ustedes asumen que era conocida, hay gente que lo desconocía. Mira, no estoy tan seguro de que diga que no... ¿Usted duda de eso? Sí, yo dudo.
En el Serviu, burocracia es un término técnico. El director detalla que los estudios se pidieron el 2004, el 2005 se hizo el diseño, se aprobó el 2006 y ahora el 2007 están entonces los fondos de un proyecto que hace 3 años se suponía financiado. En todo caso son 548 millones de pesos que solamente alcanzan para el cierre sanitario. El gran parque en la Cañamera, que costaría otros 600 millones de pesos, seguirá siendo un deseo. Yo me imagino la impaciencia que tendrá la gente, la decepción que probablemente tiene respecto de estos compromisos. De lo que puedo dar fe es de los avances que hemos tenido, más lentos probablemente para lo que ellos esperaban, sin duda, ¿ya? Pero estamos avanzando en las etapas que corresponden. Lo primero, el cierre sanitario para eliminar... debería venir ahora en mayo. Ahora en mayo, espero. ¿Y de ahí en adelante? Gestionar los recursos necesarios para la construcción de un parque. Se comprometieron a hacer un parque, se comprometieron a hacer esas chimeneas, se comprometieron a hacer una investigación, se comprometieron a tener una solución de lo que realmente podía pasar acá. Y ya han pasado 3, 4 años y no veo nada. Si esto fuera una comunidad de alto nivel, una BC1, ten la seguridad absoluta que hace rato esto habría estallado. Es realmente dramático el trato que reciben estos ciudadanos. Teóricamente somos todos iguales y esta es la prueba palpable que eso es solamente un verso, porque la realidad, lo que hay acá es la más brutal discriminación. En el barrio sur de Santiago, el profesor Santó demuestra cómo debería ser la Cañamera. El antiguo vertedero La Feria, que ahogó a la población La Victoria durante 20 años, fue cerrado, saneado y transformado en los magníficos jardines del Parque André Yarlán. ¿Usted dice que la Cañamera se podría convertir en algo como esto? Debiera convertirse. Debiera convertirse. Si esto era igual que la Cañamera, ¿no es cierto? Multiplicado probablemente por 500 veces por la cantidad de residuos que tenía. Mucho más que la Cañamera. Aquí hay una actividad tremenda abajo. Esto es una altura enorme, tiene varios miles de metros cúbicos de residuos. ¿Cuánto se demoró esto en transformarse de un vertedero al parque que vemos? Yo recuerdo, exacto no me acuerdo ahora, ¿no? Pero pueden haber sido unos 2 años. No está. No es nada. Niveláramos la Cañamera, sería esto. Hacemos el proyecto, nos damos vuelta y miramos esto, nos cambia, ¿no? Entonces yo creo que el valor social que tiene esto es tremendamente importante. Yo recuerdo que lo único que había aquí cuando llegué fue ese arbolito que está allí. Cuando esto era un vertedero, lo único que había era este arbolito. ¿Ah? Es bien increíble el cambio, porque uno de verlo como lo vio, ha sido un hoyo inmenso, y ahora ver un parque de pura, y después pura basura, y ahora ver un parque... ¿Le gusta? Sí, quedó lindo, precioso quedó, y uno que vive aquí cerca le queda para salir en... Lo más importante es que ustedes lo cuidan. Sí, todos en bolsita echamos la basura, ¿ves? Que aquí, ¿ves? Mira, aquí llevamos los envoltorios, ¿ves? Lo mismo, y aquí están los... Este realmente es un ejemplo para que lo podamos imitar. Mis nietos andan por ahí jugando. Ellos les gusta jugar aquí porque dicen que esto como que es un bosque. Este pedacito de aquí es un bosque, así que por ahí andan jugando. El valor social que tiene esto es que el Estado no se puede permitir ahorro alguno para poder aprovechar esta oportunidad. Y frente a una población que sabemos que es de alto riesgo, para el Estado basta que uno sea el que se salve y gracias a este parque para que ya esto sea rentable.
Invitamos a la ministra Patricia Poblete, titular de la cartera de vivienda, para conversar sobre el problema de la cañamera. Luego de ver el reportaje y asegurarnos que ya están comprometidos los recursos para el cierre sanitario de este vertedero, señaló que no quería participar en el programa por cuanto era básicamente una materia de la cartera de salud. Ahora en mayo, el Serviu tiene programado licitar las obras para el cierre sanitario del ex vertedero por 546 millones de pesos. La Municipalidad de Puente Alto, la inmobiliaria Los Silos y el mismo Serviu siguen sumariados por la Secretaría Regional del Ministerio de Salud. Eda Albornoz y sus vecinos esperan que los tribunales de justicia exijan el cumplimiento de las obligaciones y promesas del gobierno. Si esta última promesa ministerial se cumple, finalmente ahora en mayo los vecinos de La Cañamera podrían ver cómo ese antiguo basural comienza